Es cierto que el COVID, la pandemia del COVID nos confinó a nuestras casas. Eso fue una gran oportunidad para recopilar todas las composiciones, todas las canciones que hicimos desde la adolescencia. Bailamos con mi hermana Adelaida, quien me inspiró mucho, y que también envió muchas de sus composiciones que están dentro de este repertorio. Quiero agradecer la esperanza que nos ha brindado nuestros nietos, nuestros hijos, nuestras familias, y también un homenaje para aquellos que ya se fueron, como mis padres, parte de mis hermanos, y ojalá que este repertorio sea de su agrado.